Como les dije, la sesión práctica del día de hoy corresponde a la determinación de la concentración de proteínas totales y albúminas. Como toda determinación bioquímica, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para la realización de este procedimiento. El objetivo de esta sesión práctica es que vamos a poder determinar la concentración de proteínas totales en suero sanguíneo, así como la concentración de albúmina. Y vamos a realizar los cálculos después de haber explicado el procedimiento. Para esto vamos a utilizar un set de reactivos para esta determinación. Como vamos a trabajar en suero sanguíneo, por lo tanto, primero hay que procesar la muestra, obtener el suero, ¿no? Y se trabaja con un determinado set de reactivos. El reactivo que vamos a trabajar el día de hoy es el método colorimétrico PROTI2, de un laboratorio en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta el protocolo. El protocolo no se los he enviado porque en la plataforma me permite cargar un archivo nada más. Entonces, solamente le envié la sesión práctica y el protocolo. Vamos a crear un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de este grupo. Entonces, allí les voy a enviar alguna información adicional que no se les puede enviar, o en todo lo contrario, se lo envío a la delegada para que la delegada se les proporcione el protocolo. Entonces, el protocolo... También como acotación acá. Se escucha entrecortado. ¿Puedes volver a...? No, le decía que en el chat del Zoom también se pueden enviar archivos, también se pueden subir. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que a veces, como la plataforma se carga, demora más. Entonces voy a ver si lo puedo enviar por el chat del Zoom, ¿ya? Si no, veo la manera de hacérselos llegar. Entonces, como les decía, vamos a hacer esta determinación utilizando un método colorimétrico para esta determinación de proteínas totales y albúmina en suero sanguíneo, utilizando el método PROTI2. Pero antes de realizar esta determinación, primero tenemos que recordar y definir, ustedes ya en teoría han hablado sobre proteínas, cuando llevaron bioquímica 1, hicieron lo que es química de proteínas, ¿no? Entonces ustedes saben que las proteínas son compuestos cuaternarios, macromoleculares, ¿no? Que están, dice, ampliamente distribuidos en todo el organismo. Son muy importantes como componentes estructurales y de transporte, y aparecen bajo la forma de enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de coagulación, etc. Entonces, nosotros tenemos que definir lo que son proteínas totales, porque la determinación es para este rubro, y y albúmina, ¿no? ¿Por qué no la determinación en conjunto? ¿Por qué? Porque se considera las proteínas totales como la suma, o dice el resultado, de muchos componentes proteicos presentes en el organismo, ¿no? Porque ustedes saben que las proteínas son muy variadas, y muchas están presentes como proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, estos componentes proteicos pueden ser las alfa, las beta y las gamma globulinas. Entonces, a todas las globulinas con la albúmina se le denomina proteínas totales. Y proteínas fraccionadas, en este caso, se les denomina a la determinación de cada una de estas proteínas de manera específica. Entonces, a la suma de todas las proteínas se le denomina proteínas totales. Y cuando se hace la determinación de manera específica, entonces se le llama proteínas fraccionadas. Por eso que en algunos laboratorios consideran la determinación como proteínas totales y fraccionadas, ¿no? En este caso, para este laboratorio que vamos a trabajar el día de hoy, que es el PROTI2, el método colorimétrico, la determinación es de proteínas totales y albúmina.
Entonces, ¿por qué es importante realizar esta determinación? Porque siempre nos van a dar indicio o nos van a direccionar a ciertas patologías, ¿no? En el caso de proteínas, como les dije, el resultado es sumar los distintos componentes proteicos, las globulinas y la albúmina, ¿no? Las alfa, beta y gamma globulinas. El método colorimétrico que vamos a utilizar el día de hoy es el método de Bury, ¿no? Que es la unión a proteínas. Se utiliza este método porque es el más exacto, pero este es un método que me permite cuantificar la cantidad de proteínas presentes en una muestra, ¿no? Porque el método de Bury, como reacción, ustedes también lo han ejecutado cuando han realizado sus prácticas de biología, ¿no? Para la identificación de manera cualitativa, ¿no? Para identificar la presencia de proteínas en una muestra, ustedes utilizaron la reacción de Bury. Vuelvo a repetir, pero esa reacción de Bury me permite solamente cualificar, ¿no? De manera cualitativa. Yo puedo determinar la presencia de proteína en una muestra problemas, pero ya en estos momentos estamos trabajando en bioquímica clínica, nosotros tenemos que cuantificar. Entonces, al trabajar en bioquímica clínica, nosotros ya utilizamos como muestra, en este caso, líquidos biológicos. Por eso es que el procedimiento es más complejo, ¿no? Pero el fundamento del Bury viene a ser el mismo, ¿no? Los enlaces peptídicos de las proteínas y se reaccionan con el ion cúprico en medio alcalino para dar un complejo color violeta, ¿no? Dice con máximo de absorción a 540 nanómetros. ¿Por qué? Porque la lectura se hace en equipo en espectrofotómetro. Entonces dice, y sigue la ley de Lambert-Ovir, cuya intensidad es proporcional a la concentración de proteínas presentes en la muestra. Entonces, el color va a depender de la naturaleza de las proteínas, de la cantidad de proteínas presentes en la muestra, ¿no? En este caso, presentes en la persona. Entonces, mayor concentración, la coloración será mayor, ¿no? Por eso es directamente proporcional. Inicialmente, como vamos a ver más adelante, el reactivo es de color celeste, ¿no? Entonces, cuando se realiza el procedimiento, la coloración se ve azulina. Entonces, dependiendo de la cantidad de proteínas en la muestra, este color va a virar a este color lila. Existen interferencias para la realización de este tipo de determinaciones para proteínas. Dice, muestras hemolizadas, ¿no? De preferencia no se deben utilizar como las muestras hemolizadas. Ustedes saben que una muestra se puede hemolizar por muchas causas, ¿no? Hay que tener en cuenta el procesamiento de la muestra. Luego, también hay interferencia cuando las personas, en este caso, se encuentran en estado de embarazo, ¿no? Generalmente aquí las proteínas se encuentran aumentadas, entonces puede haber un falso error en el diagnóstico, ¿no? Y los medicamentos también causan interferencia porque existen ciertos medicamentos que contribuyen a que estas proteínas se encuentren incrementadas, ¿no? Como es el caso de esteroides o anabólicos. También si hay consumo de hormonas de crecimiento, ¿no? Y también hay ciertos medicamentos o ciertas sustancias que disminuyen la concentración de proteínas, ¿no? Como por ejemplo los anticonceptivos o algún medicamento hepatotóxico. Entonces, en estos casos hay disminución en la concentración de proteínas. Entonces, siempre vamos a encontrar interferencias, por eso es muy importante tener en cuenta esto. En cuanto a la estabilidad, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene la muestra, dice, se debe procesar de preferencia inmediatamente. Y si no se procesara, se puede conservar, dice la muestra, hasta 3 días o una semana en el congelador. Pero de preferencia se recomienda realizar la determinación, ¿no?
pero siempre puede surgir inconvenientes. En cuanto a la linealidad, entonces se realiza, dice, según las recomendaciones. El ensayo resulta lineal entre 0 y 150 gramos por litro o 0,15 gramos por decilitro. Ustedes, esta linealidad es muy importante para las curvas de calibración, ¿no? Hoy en día los equipos con los cuales se realizan las lecturas, ¿no?, vienen calibrados, incluso son equipos automatizados que nos permiten realizar estas curvas de calibración. ¿Se acuerdan que para Bioquímica 1 estas curvas de calibración las ejecutamos de manera manual, ¿no? Hicimos para almidón y para glucosa, si no me equivoco, ¿no?, para hallar la curva para almidón. Entonces, pero en este caso, la curva es específica para proteínas. Los valores normales. Según el protocolo, los valores normales pueden variar ligeramente, ¿no? Generalmente dice que se da en el caso de la determinación que nosotros vamos a hacer el día de hoy, para proteínas, los valores se dan entre 6,1 a 7,9 gramos por decilitro, ¿no? Pero pueden estar entre 6 y 8,3 gramos por decilitro. Vuelvo a repetir, depende de mucho de las soluciones con las cuales yo trabaje, ¿no? En prematuros y en recién nacidos, los valores son menores. Varían entre 4,2 y 7,6 y 4,6 y 7,3 gramos por decilitro respectivamente. En lactantes, los valores están entre 6 y 6,7 gramos por decilitro, y en niños entre 6,2 y 8 gramos por decilitro, ¿no? Estos valores se encuentran disminuidos en ciertas enfermedades. Por ejemplo, están disminuidos en casos de agammaglobulinemia, ¿no?, en ascitis, en hemorragias, enfermedades renales, en enfermedades del hígado, en enfermedades intestinales, en enfermedades por déficit de inmunoglobulinas, en enteropatías, en quemaduras, en mala nutrición, ¿no? En estos casos, los valores de la concentración de las proteínas se encuentran disminuidas. ¿Y en qué casos se encuentran aumentados? Generalmente en enfermedades inflamatorias e infecciosas, ¿no?, como la enfermedad de Waldenström, también en mielomas múltiples. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que estas concentraciones nos van a permitir direccionar hasta ciertas patologías. Entonces, ¿por qué se realiza este tipo de exámenes? Para direccionar siempre problemas nutricionales, enfermedades renales y enfermedades hepáticas. La albúmina. La albúmina también es una proteína muy importante que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, ¿no? Como les dije, esta determinación la denominan como proteína fraccionada. Es la principal proteína de la sangre de la albúmina y es una de las más abundantes. Es sintetizada en el hígado. Su concentración también va a variar. Para el protocolo que vamos a utilizar, la concentración es de 3,5 a 4,8 gramos por decilitro. La albúmina ayuda a transportar muchas moléculas pequeñas a través de la sangre, ¿no? Por ejemplo, a la bilirrubina, al calcio, a la progesterona. Juega un papel muy importante para impedir que el líquido de la sangre se filtre hacia los tejidos, ¿no? Por eso muchas veces la concentración de esta proteína nos direcciona a los edemas. Entonces, por eso dice, es fundamental para el mantenimiento de la presión osmótica, necesaria para la distribución correcta de los líquidos corporales, en problemas renales, en problemas generalmente en glomerulonefritis, ¿no?, etc. El método que vamos a utilizar para la determinación de este metabolito es el método
también de PROTI2, ¿no? Que es un método colorimétrico, utiliza el verde bromocresol. Dice que la albúmina va a reaccionar específicamente sin separación con la forma aniónica del tetrabromocresosulfontaldeína o BCG, y se hace un aumento de la absorbancia, porque para las proteínas se hace una absorbancia de 540 nanómetros, para albúmina 625 nanómetros, ¿no? Y también es proporcional a la cantidad de albúmina presente en la muestra. Entonces, el reactivo que nosotros vamos a utilizar, que es el reactivo B, es de un color amarillo, un amarillo claro, ¿no? Entonces nosotros cuando procesamos la muestra vamos a obtener finalmente, si existe presencia de proteínas, una coloración verde, o sea, de amarillo va a virar a verde, ¿no? A diferencia de proteínas que de azul va a virar a violeta. También existen interferencias para la determinación de albúmina, ¿no? Generalmente si se trabaja con suero itérico, ¿no? Entonces, si hay suero itérico o si la muestra está hemolizada, hay interferencias. Si hay lipemia, también hay interferencia. También existen fármacos que interfieren, como por ejemplo, progesterona, y se produce un aumento de la albúmina. La clorpropamina, estrógenos, el ibuprofeno, anticonceptivos orales, prednisona, ¿no? Estos provocan una disminución en la albúmina, ¿no? Y a veces muchos de estos medicamentos consumimos por prescripción médica. Entonces es necesario en la anamnesis del paciente tener en cuenta el consumo de estos fármacos para que no arrojen falsos positivos. En cuanto a la estabilidad, también puede conservarse 3 días en el refrigerador a una temperatura adecuada, ¿no? O una semana en el congelador. La lineabilidad es hasta 7 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esta curva de calibración me permite estandarizar los resultados. En cuanto a los valores normales, ¿no? Como les dije, de 3,5 a 4,8 gramos por decilitro, también están disminuidos a las ascitis, enfermedades renales, enfermedades del hígado, enfermedades intestinales, de mala absorción, enfermedades Crohn, quemaduras, malnutrición. ¿Y en qué causas está aumentado? En deshidratación y en dieta rica en proteínas, ¿no? A veces consumimos bastantes alimentos en proteínas, ricos en proteínas, ¿no? Y se encuentran aumentados. En cuanto al procesamiento de la muestra. Como esta determinación se puede trabajar en suero o en plasma, ¿no? Nosotros vamos a hacer la determinación en suero. Entonces, para esto, primero lo que tenemos que hacer es obtener la muestra de sangre a través de cualquier tipo de extracción, ¿no? En este caso, utilizando backcontainer, ¿no? El backcontainer que se utiliza es el de tapa color roja, ¿no? Para obtener el suero, o de repente simplemente con aguja libre, ¿no? Como ven en la imagen, siguiendo el procedimiento adecuado, ¿no? La desinfección de la zona, la ligadura correspondiente en la parte anterior del antebrazo, ¿no? Y se realiza la flebotomía adecuadamente. Cuando son procesos bioquímicos, dependiendo de las determinaciones que nosotros ejecutemos, se obtiene la cantidad necesaria. En este caso, si solamente se trabajaría con esta determinación, ¿no? Con 5 mililitros de sangre, serían suficientes para procesar la muestra para estas determinaciones, tanto para proteínas como para albúminas. Entonces, también cabe resaltar que como todo examen bioquímico, le dije, hay que tener condiciones para poder trabajar la muestra. Entonces, el paciente tiene que estar en ayunas, ¿no? Previa indicación, lógicamente, del procesamiento de muestra.
Una vez que nosotros obtengamos la muestra, ¿no? La llevamos a centrifugar, con ayuda de la centrífuga, a 2.500 o 3.000 revoluciones durante 5 o 10 minutos. Entonces, por centrifugación se van a separar la parte líquida de las células sanguíneas, ¿no? Y vamos a obtener el suero sanguíneo, el cual ya está listo para el procesamiento. Entonces, ya teniendo la muestra respectiva, nosotros podemos trabajar el procedimiento con los materiales y equipos necesarios para la determinación, ¿no? Entonces, como ven ustedes, observan, ese es el protocolo para la determinación del método colorimétrico, para la determinación de proteínas totales y albúmina, ¿no? Entonces, también ustedes se recomienda, ¿no?, que antes de procesar la muestra, ustedes tienen que saber el contenido del protocolo para poder trabajar adecuadamente. Entonces tenemos los materiales, ¿no? Se puede trabajar en cubetas para espectrofotómetro, porque la lectura se hace en espectrofotómetros o en tubos, dependiendo de la cantidad, ¿no? Pero como las cantidades son varios mililitros, entonces se trabaja en tubos y al momento de la lectura se puede traspasar a las cubetas. O de repente las lecturas también se pueden hacer directamente en los tubos, ¿no? Entonces, teniendo ya los materiales necesarios para esta determinación, se procede al procesamiento. Entonces, este reactivo que ven ustedes aquí es el reactivo B para albúmina, de color amarillo, como les dije, y este otro reactivo que ustedes observan a un lado, color celeste, es el reactivo A, es el reactivo previsto para proteínas totales. Ejecutamos el procedimiento, dice 3 tubos marcados, blanco, estándar y desconocido, ¿no? Se agrega al tubo blanco 50 microlitros de agua destilada. Ya saben que al tubo blanco no se le puede agregar soluciones o muestras problemas, ¿no? Porque ese es el blanco, es el que nos sirve para calibrar el equipo. Nosotros encendemos el equipo siempre con agua destilada, ¿no? Y luego calibramos el equipo con el blanco del set que estamos trabajando. Luego al tubo estándar se le agrega 50 microlitros de la solución estándar, en este caso del suero patrón, que para proteínas el valor es 7 gramos por decilitro, ¿ya? Ese valor no está consignado en la práctica, ¿ya? Pero es un valor que ustedes tienen que conocer. Ya saben que un estándar es una solución de concentración conocida y cada determinación tiene su valor del estándar. Entonces, esa concentración me va a permitir determinar la concentración de lo que estamos investigando, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, para proteínas es 7 gramos por decilitro, ¿ya? La muestra se agrega al tubo D en la misma cantidad de 50 microlitros. Luego del reactivo A, que es este celeste que está aquí, ¿no?, con ayuda lógicamente de una pipeta, agrego 3,5 mililitros respectivamente. Luego voy a mezclar con ayuda de la bagueta, ¿no?, y voy a incubar a 37 grados centígrados en baño María. Después de transcurrido este tiempo, voy a leer en el equipo a 540 nanómetros. Si trabajara con fotocolorímetro, se trabaja con filtro verde. El filtro verde tiene una longitud de onda de 520 a 560 nanómetros, ¿no? Y antes de empezar a realizar la lectura correspondiente, se lleva a cero con el blanco del reactivo. Vuelvo a repetir, se enciende el equipo con agua destilada y se coloca el blanco de color, se le dice blanco de color, ¿no? Porque va a tener una coloración, lógicamente, si el reactivo A
es de 3,5, se le agrega 3,5 mililitros y el color, ese es el color celeste, cuando ustedes coloquen el C blanco en el espectrofotómetro, les va a arrojar una lectura, ¿no? Pero para esto se va a configurar el equipo nuevamente a 0, para de esta manera poder realizar la lectura correspondiente del estándar y del desconocido, ¿ya? Entonces hay que calibrar el equipo con el blanco antes de empezar las lecturas correspondientes de las determinaciones. Para albúmina el procedimiento es muy similar. También se trabaja con 3 tubos marcados, blanco, estándar y desconocido, ¿no? Las cantidades aquí son menores. Agua destilada al blanco en una cantidad de 10 microlitros. Del estándar también se le agrega 10 microlitros. En este caso, el valor del estándar es 4 gramos por decilitro, ¿ya? Entonces, para albúmina es 7 gramos por decilitro y para proteínas es 7 gramos por decilitro y para albúmina es 4 gramos por decilitro. Ese valor, por favor, anótenlo, ¿ya? Porque no se los he proporcionado en la práctica y he estado revisando el protocolo y solamente dice suero patrón, pero no está el valor consignado, ¿ya? Pero ese es el que les he manifestado. De la muestra también se le agrega 10 microlitros al tubo D, y del reactivo B, que es este amarillito que está aquí, le agrego 3,5 mililitros a cada uno de los tubos. Mezclo con la varilla, voy a incubar 10 minutos, dice, a 15 y 28 grados centígrados. Luego voy a leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 625 nanómetros, ¿no? La longitud de onda, entonces, para la lectura de la albúmina es mucho mayor. O si utilizo fotocolorímetro, ya no será filtro verde como para proteínas, sino filtro rojo. Y luego también se tiene que calibrar a 0 con el blanco del reactivo. Entonces, una vez que se ha procesado, pues ya sea en cubetas, como ustedes ven aquí, estas cubetas son de albúmina. Acuérdense que para albúmina el reactivo es color amarillo, mientras que para proteínas es azul, ¿no? Entonces, depende de la concentración de proteínas, se va a tornar a violeta, ¿no? Y de acuerdo a la concentración de albúmina, se va a tornar a verde. Entonces, mayor concentración, la coloración será mayor, ¿no? Entonces, hay tubos también, esta es albúmina, y tenemos aquí proteínas, ¿no? Proteínas, albúmina, albúmina y proteínas, en cubeta o en tubo respectivamente. Entonces, una vez que nosotros ya se procese la muestra, se hace la lectura correspondiente en el equipo, ¿no? Entonces, teniendo las lecturas, ya se pueden realizar los cálculos respectivos para la determinación. Vamos a suponer que estas son las lecturas que hemos obtenido. El blanco 0, ¿no? Porque un color se configura, vuelve a 0, el estándar y el desconocido. Entonces, ¿qué dice los cálculos? Dice proteínas totales, gramos por decilitro, es igual a desconocido por el factor, ¿no? El desconocido es la lectura del desconocido. Y el factor se obtiene entre la diferencia de la concentración de proteínas y la lectura del estándar. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué el procedimiento les dije que la concentración del estándar es 7? Entonces, este 7 se divide entre la lectura del estándar correspondiente, para de esa manera obtener yo el factor. En este caso, el factor es 7 entre 0,180, que me dará 38,8, ¿no? Este es el factor.
Entonces, este factor lo tengo que multiplicar por el desconocido. Este desconocido, que es 0,240, por el factor que yo he obtenido. Vuelvo a repetir, para obtener el factor, yo tengo que dividir la concentración del estándar entre la lectura del estándar, ¿no? Esta concentración viene ya en el suero patrón o en el estándar. Entonces, yo digo, proteínas totales gramos por decilitro es igual a 0,240, que es la lectura del desconocido, por el factor, saliendo un valor de 9,33 gramos por decilitros para proteínas totales. En este caso, las proteínas se encuentran elevadas, ¿no? Y si hay elevación de proteínas, ¿no? Puede ser por cualquier enfermedades infecciosas, ¿no? O inflamatorias. Enfermedades pueden ser también problemas renales o hepáticos. Luego, para la determinación de la albúmina. Es muy similar la determinación de la albúmina, ¿no? En gramos por decilitro, el valor para la albúmina es de 3,5 a 4,8 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estos valores, ¿no? El blanco, 0, el estándar, 0,190 y el desconocido, 0,270. Entonces, para yo hacer la determinación de la concentración de albúmina en gramos por decilitro, yo tengo que hallar primero el factor. Como les dije, el estándar o el valor para albúmina es de 4 gramos por decilitro. Así como para proteínas fue 7, para albúmina es 4 gramos por decilitro. Entonces, obtengo los cálculos y el factor para esta determinación sería 21,05. Entonces, este 21,05, que es el factor, lo multiplico por ¿cuál? Por el desconocido. Entonces, de esta manera, yo hago la determinación de albúmina en gramos por decilitro, ¿no? 0,260 es el valor del desconocido por 21,05, que es el valor del factor, obteniendo yo un valor de 5,47. Entonces, esta es la concentración de esta muestra de albúmina en gramos por decilitro. Entonces, de esta manera se hace la determinación para la concentración de proteínas totales y de albúmina correspondiente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué es importante esta determinación? ¿No? Porque me va a permitir direccionar problemas nutricionales, enfermedades renales y enfermedades hepáticas. Y de esta manera se trabaja el procedimiento. Lógicamente, ¿no?, que estas son sesiones prácticas en las cuales la manipulación de todo el material debe ser en el laboratorio, ¿no? Pero por la modalidad que estamos llevando, se está haciendo de esta manera esta sesión práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ¿han entendido
Esta determinación de proteínas, como les dije, nos direccionan a ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pero si nosotros queremos complementar con otras determinaciones, lógicamente, dependiendo del órgano afectado o a la patología a la cual va direccionada, se hacen otros exámenes complementarios, ¿no? No solamente esta determinación. Ahora, el incremento de proteínas se llama hiperproteinemia, ¿no? Y la disminución hipoproteinemia, respectivamente. Entonces, lo que hemos hecho el día de hoy es una proteinemia, una determinación de proteínas en sangre. Porque si nosotros hablamos de proteínas en orina, el término es proteinuria. Y también se puede realizar una determinación de proteínas en orina, ¿no? Pero esas determinaciones es para ver la afección del órgano, en este caso de los riñones, ¿no? Porque las micciones, ¿no? La muestra de orina se tiene que recolectar, por lo general, una orina de 24 horas, ¿no? Y el proceso es diferente, lógicamente teniendo en cuenta el método con el cual se está trabajando. Por eso es muy importante los protocolos con los cuales estemos trabajando. ¿En qué casos se encuentran incrementadas las proteínas? A ver, ¿en qué casos se encuentran incrementadas las proteínas? ¿Quién? En enfermedades infecciosas, Enfermedades infecciosas, muy bien, ¿qué más? Consumo de medicamentos como esteroides, hormonas de crecimiento. Sí. ¿En qué otros casos? En el embarazo. En el embarazo lo que hay es interferencia, o sea, puede haber elevación. También se encuentran aumentadas en procesos de deshidratación. En algún mieloma múltiple, ¿no? Algún cáncer. ¿Por qué es importante realizar este examen de la determinación de proteínas? ¿Por qué se realiza un examen de proteínas? para detectar enfermedades, ¿Pero qué tipo de enfermedades, ¿no? Generalmente las determinaciones son para direccionar enfermedades. enfermedades en el riñón o en el sistema digestivo, Enfermedades renales, bueno, por problemas nutricionales y por problemas hepáticos. ¿Ya? Como les dije, cada vez que ustedes ejecuten una determinación, tienen que saber por qué se realizan este tipo de determinaciones, ¿no? Hacia dónde va direccionado, hacia dónde va encaminado. Y lógicamente todo esto también tiene que estar relacionado con la historia clínica del paciente, con la anamnesis del paciente, ¿no? Hacer un estudio, lógicamente que el médico es el encargado de realizar esta investigación, ¿no? Esta anamnesis. Les había sacado un artículo para trabajarlo en esta media hora que nos queda, pero como les he dicho, he tenido problemas con la computadora, entonces no he podido sacar el archivo. Recién me van a traer mi máquina dentro de un rato para poder trabajar. Ya yo por interno les voy a dar, les voy a enviar ese artículo para que ustedes lo analicen, lógicamente sobre proteínas, y ejecuten lo que yo les indique. ¿Ya?
voy a enviárselos para que tengan la nota correspondiente de esta sesión práctica. ¿Les quedó claro cómo se realizan los cálculos para la determinación tanto de proteínas como de albúmina? Entonces, lo único que tienen que tener en cuenta es la concentración de los estándares, ¿no? Y lógicamente, después del procesamiento, tener las lecturas correspondientes. Después solo simplemente reemplazar nada más. Vuelvo a repetir, 7 gramos por decilitro para proteínas